Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta tarde, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud que nos has dado hasta este momento, Señor. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Te damos gracias también por la oportunidad que tenemos de leer y escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Y te pedimos entendimiento para discernir tu divino mensaje y ponerlo por obra en nuestros días venideros. Memoria para conservarlo y tenerlo siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. El tema de hoy, la introducción, parte 1, parte del sábado, se titula La lección, Dios pelea por ustedes. Para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Génesis, el de Levítico, Timoteo, 2 Timoteo, Éxodo, Deuteronomio e Isaías. Para memorizar. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué 10:42. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes. El concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otra, plantea serios interrogantes. El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad directa o indirecta. En consecuencia, la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana. Un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto. Esta semana, en esta lección, continuaremos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen, la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y las aplicaciones espirituales de tales guerras. Parte 2 o parte del domingo se titula La iniquidad de los cananeos. Vamos a la Biblia para leer Génesis. Leer Génesis 15:16, Levítico 18:24 al 30 y Deuteronomio 18:9 al 14 y Esdras 9:11. Vamos a la Biblia. A ver si no nos quitan la luz antes de terminar.
Génesis 15, 16, a ver. Pues porque le están moviendo. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora Levítico 18, 24 al 30. Levítico 18, 24 al 30 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Ahí se refiere a la idolatría, a las malas costumbres que tiene la Iglesia Católica y todo eso. Por eso dice aquí: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas. Yo, Jehová, su Dios. Dice. Atentamente, no más falta que le pongan Deuteronomio 18, 9 al 14. Mm. 18, 9 al 14 dice: amonestación contra costumbres paganas. Aquí va a hablar de las costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esdras 9:11. Esdras, ¿dónde está? Aquí está.
9:11. Dice: que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Volvemos a la lección. Y dice la pregunta: ¿qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? ¿Qué dicen estos textos? Pues dice que no hicieran lo mismo que sus antepasados, que fueron desterrados de ahí, de la tierra que ellos estaban por recibir. Que obedecieran sus estatutos y sus ordenanzas, dice. Allí no habla de los mandamientos exactamente, pero menciona eso de la brujería y del espiritismo y todas esas cosas de ocultismo. Tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significa la iniquidad de las naciones que habitaban Canaán. Las prácticas aborrecibles de esas naciones, como el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación a los muertos y el espiritismo, nos dan una pista. Deuteronomio 9:12. El descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado de Ugarit o Ras Shamra proporciona más información acerca de la religión y la sociedad cananeas y demuestra que la condena de esta cultura no solo era comprensible, sino también justificada, según las normas morales del Antiguo Testamento. La religión cananea se basaba en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. En consecuencia, concebían la actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y diosas a hacer lo mismo. Dice que le sacrificaban a sus propios hijos en el fuego. Este concepto dio lugar a la institución de la prostitución sagrada, en la que prostitutas y prostitutos participaban en ritos organísticos como parte de sus prácticas religiosas. Una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora, como resultado del concepto que los cananeos tenían de sus deidades. No es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyen, por ejemplo, el sacrificio de niños, algo contra lo que advertía específicamente la Biblia. La evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios. Pequeños esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras en inscripciones cúlticas dan testimonio de su degradante religión, de lo que significaba para muchos de sus hijos la erradicación de los cananeos, pues no fue una ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz
de la decisión de Dios de entregar la tierra a Canaán a los israelitas, de Canaán a los israelitas. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia, misericordia adicional durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Eso pasará con las personas que no cambien lo que están haciendo mal. Parte 3 o parte del lunes se titula El Juez Supremo. Vamos a la Biblia para leer Génesis 18:25, Salmos 7:11, 56, 82:1, 96:10 y 2 Timoteo 4:1 y 8 por separado. Vamos otra vez a la Biblia. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo contra el impío, y que seas el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Salmos 7:11. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Génesis 18:25. Salmos 7:11. Estamos en Salmos 7:11. Sí. Ahora es Salmo 56. Salmos 56 dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. 82:1. Salmos 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. 96:10. Salmo 96:10 dice: decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará los pueblos en justicia. 2 Timoteo 4:1 y 8. 2 Timoteo 4:1 y 8. Dice: te encarezco delante de
Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Volvemos a la lección y dice la pregunta: ¿qué dicen estos versículos acerca del carácter moral de Dios? Pues dicen que es justo y juzgará, ha juzgado, juzga y juzgará con justicia. ¿Cómo nos ayuda su estatus como juez del universo a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Pues en realidad la guerra ya está ganada, como decía un video que vimos. Jehová Dios no tiene contendiente para tener el cargo de juez del universo. Él ha sido, es y será siempre el juez del universo, que juzgará con justicia a vivos y a muertos, dice, en el tiempo de su juicio que nos va a presentar o a aplicar. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final, que es la muerte. El Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encontrara, ya fuera en Israel o entre los cananeos. El hecho de participar en guerras santas no santificaba a Israel ni a otras naciones. Ni siquiera cuando éstas eran usadas por Dios para ejecutar sus juicios contra su propio pueblo elegido. A diferencia de otros pueblos del antiguo cercano oriente, la guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos sino contra ellos, permitiendo que sus enemigos los oprimieran. Comparar con Josué 7. El concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. Vistas así, las guerras de conquista del Israel de antaño adquiere un carácter completamente diferente, en contraste con las guerras imperialistas motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tan comunes de la antigüedad y en nuestros días. Las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por lo tanto, el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaban su gobierno y su soberanía. Estaban su gobierno y su soberanía implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el establecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción.
parte 4, parte del lunes, se titula Despojaron o aniquilar. Despojar o aniquilar. Compara Éxodo 23, 28 al 30, 33, 2, 34, 11, Números 33, 52 y Deuteronomio 7, 20 con Éxodo 34, 13 y Deuteronomio 7, 5, 9, 3, 12, 2 y 3, 31, 3 y 4. Vamos a la Biblia otra vez. Y es que era primero Éxodo 23, 28, 30. Éxodo 23, 28, 30. Vamos al 28, 30. Dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Heveo, el Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. (33:2) Éxodo 33:2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. (34:11) dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Números 33:52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de función y destruiréis todos sus lugares altos. Aquí está mandando a destruir las imágenes. Dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos, o sea, sus santuarios con imágenes. Van a ser destruidas ya en los últimos días. Y Deuteronomio 7:20 dice: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Éxodo 34:13.
Derribaréis sus altares. Ahí está otra vez lo que decía yo. Y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Pues va a mandar, yo creo, uno de sus ángeles a destruir todo eso. Y Deuteronomio 7:5. Deuteronomio 7:5 dice: Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces eso no es pecado, quemar los santos de los católicos. 7:5, 9:3. Vamos al 9:3. 9:3 dice: Entiende, pues hoy que es Jehová tu Dios, Él que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y sigue diciendo: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. 31, 3 y 4. 31, 3 y 4 dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. A quienes destruyó. Más tal era el 3 y el 4. Ahí está, 31, 3 y 4. Vamos a la lección de nuevo. Dice: ¿qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? ¿Quieren opinar? Esto va a limpiar. No se de adorar al santo. El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción y tienen
a Israel como sujeto de la acción se refieren sobre todo a objetos inanimados, como artículos de culto pagano y utensilios. Evidentemente los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán, quienes reconocieron a título individual la soberanía de Dios antes de la conquista, incluso en el transcurso de ella, pudieron escapar mediante la migración. Josué 2:9 al 14. En Jueces 1:24 al 26. Dice, comparar con Jueces 1:24 al 26. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas. Continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endureció su corazón. Josué 11, 19 y 20. Sin embargo, esto plantea una pregunta: si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán revela que su intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. Por eso no se deben de aferrar a las tradiciones anteriores ni a las culturas malheredadas, porque podemos ser destruidos con todo. Y ya tenemos la noticia, ya tenemos la información. Ya no es que ignoremos qué es lo que estamos haciendo. Lee Deuteronomio 10, 15, 18, digo, parte 5, parte del miércoles, se titula Libre Elección. Y vamos a la Biblia, vamos a leer Deuteronomio y Josué. A ver, vamos. Biblia otra vez. Deuteronomio, no, porque no deja, casi no quiero estar batallando ahorita con la aplicación. La aplicación y también el internet está muy lento. Deuteronomio 20, 10 y 15 al 18. Deuteronomio 20, 10 y 15 al 18. El 10 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Luego 15 en adelante dice: así harás a todas las ciudades que estén lejos de ti, que no sean ciudades de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Edeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer
según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y luego 13, 12 al 18. 13, 12 al 18. Recibimos la barriga de Chichi. Recibimos la barriga de Chichi. 13, 12 al 18 dice: Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegarás a ser un montón de ruinas para siempre. Llegará a ser un montón de ruinas para siempre, mas será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, como lo juró a tus padres. Ahora vamos con Josué 10:40. Josué 10:40. Josué 10:40 dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosen hasta Gabón. Ya falta poquito. Dice la pregunta: ¿cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras la orden divina de destruir completamente algunos de esos pueblos? ¿Cómo iluminan? Pues dice que tenía que matar a las personas, a sus animales, y todos los bienes, joyas, dinero, bueno, todo lo que fuera material tenía que ofrecerlo en ofrenda a Jehová Dios. No tenía que agarrar ni un centavo de ahí o ninguna cosa que le perteneciera a esa gente que estaba maldecida ya. Tenía que entregar todo tal y como lo encontrara. El texto hebreo utiliza un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra: jerem. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación.
En la mayoría de las ocasiones ese vocablo designa la colocación completa, irrevocable de personas, animales, objetos inanimados en el dominio exclusivo de Dios, lo que en un contexto bélico implicaba, en la mayoría de los casos, su destrucción. En concepto y práctica del Jerem como erradicación total de un pueblo, en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y reputación. La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo solo. Se puede estar de parte de Dios o contra él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. La destrucción total representa el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios, la consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo de la conquista y al área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y los desafiaron, sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos. Comparar con Deuteronomio 13. Aunque parezca que los grupos situados a ambos lados de la guerra divina estaban predefinidos, los israelitas heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos. Los roles podían revertirse, como veremos en los casos de Rabá, Acán y los Gabaonitas. Las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Tenían la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Parte 6 o parte del jueves se titula El Príncipe de Paz. Vamos a la Biblia nuevamente. ¿Cómo describen los siguientes textos el futuro que Dios había previsto para su pueblo? Isaías 9:6. Ay Dios. Isaías. ¿Dónde está Isaías? Estamos abajo. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Allí están anunciando a Jesucristo. Y 11:1 al 5 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces,
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 60:17. Isaías 60:17 dicen: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Oseas 2:18. Oseas 2:18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Miqueas 4:3. Nehemías. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Pues ahí describe una transformación de guerra a paz absoluta. Dice: aunque el tema principal de la lección de esta semana son las guerras del Antiguo Testamento encomendadas por Dios y asistidas por Él, debemos mencionar la presencia de otro tema igualmente significativo en los escritos proféticos del Antiguo Testamento: la visión futura de la era mesiánica caracterizada por la paz. El Mesías es descrito como el príncipe de paz. Isaías 9:6, quien establecerá un reino en el que el león y el cordero pastarán juntos. Isaías 11:1-8, donde no habrá destrucción ni daño. Isaías 11:9, donde la paz reinará. Isaías 60:17, y fluirá como un río. Isaías 66:12. Vamos nuevamente. Ay, ya me fui muy lejos. Nuevamente a la Biblia, dice: lee 2 Reyes 6:16-23. Dos Reyes 6:16-23. Dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Como forma de guerra. Y les decía que si los mataba. ¿Qué revelación ofrece esta historia acerca de los propósitos más profundos de Dios para su pueblo y la humanidad? Pues que todos tenemos la oportunidad de corregir el camino y de ser salvos, no de ser víctimas del odio de la causa de la terquedad y de nuestra desidia, de seguir en el error aun sabiendo que estamos actuando mal. Consideremos la historia de la alimentación del ejército sirio por iniciativa de Eliseo. En lugar de masacrarlos, les mostró el ideal supremo de la paz, que siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo. Es interesante observar que Eliseo era plenamente consciente de la superioridad del ejército invisible que rodeaba al enemigo. Dios está implicado en un conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta, pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino la paz eterna. Así como la violencia engendra violencia, la paz engendra paz. El relato concluye afirmando que las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. Los Reyes 6:23. Vámonos con parte 7 o parte del viernes, que es como siempre en todas las lecciones para estudiar y meditar. Como en el caso de todo contenido bíblico, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. Según hemos visto, el conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Dios es lento para la ira. Dios un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos.
antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en los puntos en que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a este punto, se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos, hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Vamos, ya nada más falta el testimonio del folleto misionero y terminamos. El testimonio es de Washington y se llama Enseñar para la Eternidad. Dice, para Washington toda su vida giraba en torno de la Academia Nordeste de Brasil. Su padre había sido uno de los primeros graduados de esa escuela fundada en 1943 y él mismo nació en ella. Desde pequeñito soñaba con estudiar ahí y cuando creció su sueño se hizo realidad. Estudió en esa escuela en la cual se graduó antes de ir a trabajar a la agencia brasileña que se encargaba de la recaudación de impuestos. Cuando se casó y tuvo su hijo, Washington esperaba que el niño también estudiara en esa escuela cuando creciera, pero una inundación la arrasó en el año 2000 y la destruyó. Washington y muchas otras personas quedaron desolados. Pasaron varios años y Washington se enteró de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día había comprado un terreno para abrir una escuela que sustituyera a la Academia Nordeste de Brasil. Se alegró tanto que decidió cambiar sus circunstancias para que la escuela volviera a formar parte de su vida. Por aquel entonces Washington vivía en Recife, una gran ciudad situada a varias horas por carretera del nuevo emplazamiento de la escuela. Él llevaba una vida acomodada junto con su familia en Recife, donde poseía varias casas. También se acercaba a la edad de jubilación, pero nada de eso le importaba. Él oraba para poder trasladarse cerca de la nueva escuela. En el trabajo pidió un traslado. Los traslados no eran fáciles de obtener, pero a veces se permitían a empleados que se acercaban a la edad de jubilación. Su supervisor le ofreció un traslado a un puesto de trabajo en otro estado diferente, pero Washington declinó la oferta. No puedo ir allí, le dijo, porque lo que yo quiero es vivir cerca de la nueva escuela adventista. La educación es muy importante para mí. ¿De verdad quieres ir ahí?, le preguntó el supervisor. Sí, hecho. Así de sencillo, el supervisor firmó un papel y le dijo: a partir de ahora trabaja cerca de esa escuela. Al principio la esposa y el hijo de Washington no estaban entusiasmados con la idea del traslado porque la vida era fácil para ellos en Recife, donde vivían cerca de un gran centro comercial y todo lo tenían a mano. La escuela, sin embargo, estaba rodeada de bosque. A pesar de eso, ambos aceptaron mudarse. Washington compró un terreno cerca de la escuela y construyó una nueva casa. Luego vendió 2 casas en Recife y donó el dinero al proyecto de la escuela. Cuando se inició la construcción en 2007, él siguió con interés los progresos, participó en la recaudación de fondos y ayudó a reclutar alumnos. También pagó la matrícula de algunos alumnos y regaló su casa al primer
director de la escuela. Luego construyó una segunda casa también cerca de la escuela. Para su alegría, la escuela abrió sus puertas en 2014 y su hijo Igor fue el primer niño en matricularse como alumno. Tenía entonces 10 años. Hoy Washington tiene 65 años y está jubilado, pero sigue trabajando para la Hacienda Pública de Brasil, cerca de la escuela. Igor se graduó en este centro educativo adventista y actualmente va a la universidad. Washington sonreía cuando nos hablaba de su amor por esa escuela, cuyo nombre actual es Instituto Adventista Pernambucano. Se alegra de que 3 generaciones de su familia hayan estudiado ahí, de que su vida siga girando en torno a ese centro educativo. Creo que el Instituto Adventista Pernambucano enseña para la eternidad, nos dice. Creo que pone a los muchachos en el camino hacia el cielo. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellas nosotros. En esta tarde, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud nuevamente que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones recibidas que no merecemos. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en la manera en que tú creas necesario, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y por tener aquí a 2 personas más en este culto, en este estudio, en esta escuela sabática. Te damos infinitas gracias. Te pedimos porque toques sus corazones y ellas siempre quieran seguir tu camino y buscarte. Ponemos en tus manos nuestra salud y nuestra vida de este momento en adelante y que se haga tu santa voluntad en ellas, así como en nuestras vidas, como en las de nuestras familias, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos todo y te lo pedimos. Amén.